No hay dentro del país un tribunal especial dentro del régimen doméstico. Simplemente la única diferencia es que este es un tribunal administrativo, que ya nos referiremos con la doctora dentro de un rato. No es eso es una materia que quedó pendiente con el doctor Yacine, pasar el ámbito del gobierno nacional al fuero judicial. Así que bueno, la doctora Rueda empezará a contarles algunas... Gracias, Pablo, gracias a la facultad por recibirnos, a Omar por convocarme para hacer esta pequeña colaboración. Bueno, fue un gusto empezar a escribir el libro, la colaboración, porque fue también a lo largo de todo este tiempo de la ley ir viendo la evolución que tenía. Se fueron, junto con la ley, o a partir, mejor dicho, de la ley, se fueron dictando una serie de normas que fueron coadyuvando a la aplicación de la ley. No solo se mejoraron las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de casas particulares, sino también se les empezó a aplicar la ley de accidentes y enfermedades del trabajo, que también vino a aumentar estos derechos que se le otorgan a esta clase de trabajadores, así como el régimen previsional también. Con respecto, como decíamos, a la parte procesal que prevé la ley, crea el Tribunal de Trabajo para el personal de casas particulares. Antes era un Consejo de Trabajo Doméstico, hoy se denomina Tribunal de Trabajo para el personal de casas particulares, funciona en el ámbito del Ministerio de Trabajo y tiene funciones jurisdiccionales. Es un tribunal administrativo con funciones jurisdiccionales. Todo el cuestionamiento que se había hecho a los tribunales administrativos fue ampliamente zanjado por la Corte, con lo cual no hay ya ninguna duda sobre la constitucionalidad de estos tribunales, siempre que cumplan determinados requisitos, como la doble instancia, que en el caso del Tribunal de Casas Particulares se cumple perfectamente. La competencia de este tribunal es para dirimir los conflictos que se deriven de la Ley 26844, cuyo lugar de prestación es en el ámbito de la capital federal. En esto, la Ley 26844 es muy específica con respecto al tema de la competencia, porque no aplica los mismos principios que la Ley de Ordenamiento Laboral, la Ley 18345, que también prevé no solo el lugar de prestación, sino el domicilio del demandado o el lugar de celebración del contrato. Para los casos de conflictos en temas de trabajo de casas particulares, solamente es competente para aquellas relaciones de trabajo que se hayan desenvuelto en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Con esto no decimos que se hayan desenvuelto exclusivamente en el ámbito de la capital federal. O sea, puede ser competente el tribunal si la relación laboral se desarrolló en dos ámbitos diferentes a lo largo del tiempo. Sigue teniendo competencia el Tribunal de Casas Particulares, gente que vivía en capital y se fue a provincia o al revés. Sí, no tiene que ver con el domicilio particular del demandado solamente, sino con el lugar de prestación. Si en algún momento de la relación laboral la trabajadora o trabajador prestó tareas en capital, va a ser competente para dirimir los conflictos que se deriven el Tribunal de Trabajo de Casas Particulares. Otro tema relacionado con la competencia es el tema de los accidentes y enfermedades laborales, que, como dije antes, se aplica la ley de accidentes de trabajo al personal de casas particulares. Luego del año 2013 se incorporaron a este beneficio, pero el tribunal no es competente en esos temas, en esos conflictos. Primero porque no es un tema derivado de la ley 26844 directamente, sino de la 24557 y todas las leyes posteriores relacionadas con los accidentes y enfermedades de trabajo. Y por otra parte,
el tribunal carecería de funciones jurisdiccionales si la ley que lo crea no tiene otorgadas específicamente esas facultades, como es el caso. Entonces, es la justicia del trabajo la competente para resolver los conflictos de accidentes y enfermedades laborales. Se planteó en un caso y hay un dictamen del fiscal general de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que estableció la competencia de los juzgados de primera instancia para los casos de reclamos relacionados con accidentes y enfermedades laborales, aún en el ámbito de trabajo de casas particulares. Y otro tema relacionado con la competencia del tribunal es el ámbito material, es decir, la ley establece que va a ser competente el tribunal solo en los casos de cuestiones conflictivas derivadas de esta ley. Para los casos que están excluidos de la ley, no va a ser competente. Por ejemplo, como decía Omar, las exclusiones, el caso de trabajadores que hagan un reclamo contra una prestadora que no es persona física, por ejemplo, directamente están excluidos. Sabemos que hoy es muy común la existencia de empresas que se dedican al cuidado domiciliario. Bueno, desde luego que esas empresas, al no estar incluidas en la ley 26844, tampoco va a ser competente el tribunal para los conflictos que se presenten. Así tampoco el caso de los choferes, el caso de personas que desarrollen, además de tareas en casas particular, actividades relacionadas con una empresa o un emprendimiento o profesión del dueño de casa, también están excluidas de la ley de trabajo en casas particulares y por lo tanto tampoco rige la competencia del tribunal. Es decir, cuando el caso está excluido de la ley, está excluida también la competencia del tribunal. ¿Te acuerdas de algún otro caso? Sí, tenemos la familia de que trabaja dentro de la casa. O sea, en el caso, por ejemplo, de un casero, evidentemente la mujer y los hijos no tendrán relación de dependencia. Así que esos son más o menos los casos que excluye dentro de la ley de contrato de trabajo, tienen que ir a eso. Y el caso más pragmático es cuando un odontólogo, un abogado que tiene un personal de casa doméstico le dice, ¿no querés venir un día a limpiarme el estudio jurídico, etcétera, etcétera? Bueno, en este caso se atrae y pasa dentro del ámbito de la ley de contrato de trabajo general y deja de regir la ley 26844. Respecto a ese tema, anteriormente se dirimía de acuerdo a la cantidad de tiempo que se dedicaba a una u otra actividad. Y hoy la ley dejó claro que no importa si el tiempo que trabaja en la actividad ajena a la casa es menor, directamente lo excluye, no por preponderancia del tiempo de la actividad, sino directamente lo excluye y ambas prestaciones quedan incluidas dentro de la ley de contrato de trabajo. Bueno, hablar del... Sí, lo que sí les cuento, tenemos 20 minutos que me han dicho, así que vamos a hacer un vuelo de pájaro sobre el procedimiento dentro del Tribunal de Casas Particulares. En realidad es un poco más extenso para explicar todo el procedimiento, pero con la doctora vamos a ir contándoles algunos detalles. Primero tienen que entender que, como dijo la doctora, está dentro del Ministerio de Trabajo, pero aunque no lo crean, los expedientes dentro del Tribunal Doméstico hoy todavía siguen siendo físicos. No es como en la Justicia Nacional, donde los expedientes son electrónicos, donde se suben por la Lex 100. Hoy los expedientes son físicos. Por lo tanto, ahora les vamos a explicar con la doctora cómo se inicia una demanda, pero esa demanda que sí se sube por mail, esa demanda se la derivan al tribunal, el tribunal va a imprimir todas y cada una de las hojas, lo mismo que después, cuando se presentan los escritos, si lo presentan por mail, se lo imprime y se lo agrega al expediente, como era antes de la pandemia, y si no, está el expediente físico, donde una persona, un abogado, puede ir de 9 a 13, de lunes a viernes, a la mesa de entrada, Callao 124, y deja el escrito, le sellan como antes de la pandemia.
Algunos formularios importantes. Los formularios se los puede sacar dentro de la página del Ministerio de Trabajo. Ustedes entran a la página del Ministerio de Trabajo. Dentro de la página del Ministerio de Trabajo ustedes van a tener una página específica, un apéndice específico del Tribunal de Casas Particulares. Y ahí van a tener 2-3 formularios que son los que van a necesitar para el juicio. El primero y el más importante es el formulario de inicio de causa. Ahí se imprime un formulario de inicio de causa, tiene obviamente el nombre de todos los datos de la trabajadora, tendrá los datos del abogado del trabajador que inicia la demanda, los datos de la demandada, tiene en la parte de abajo todos los datos de la relación laboral, fecha de ingreso, categoría laboral, ustedes saben que hay 5 categorías dentro del régimen, importe de la remuneración. Del otro lado tendrán el importe reclamado, también están los rubros reclamados y viene ahí la firma y aclaración que puede ser del letrado apoderado o patrocinante o puede ser de la propia trabajadora. Hay que aclarar que es un formulario de inicio de causa por cada demandado. Por lo tanto, si ustedes tienen la trabajadora será lo mismo, los datos serán lo mismo, pero si hay, por lo general, cuando uno demanda un matrimonio o cuando uno demanda a la madre y a la hija, entonces ustedes tendrán que hacer 2 formularios. Otro de los formularios es el formulario del poder. Acá hay una particularidad. Por lo general en la Cámara del Trabajo, estamos hablando en el fuero ordinario de la Justicia Nacional del Trabajo, el único que puede sacar un poder es el trabajador. Eso no viene al caso, ustedes sabrán cómo se hace. En este caso tenemos que tanto el trabajador como el empleador demandado pueden ir por ante el Tribunal de Trabajo y que les extiendan un poder a favor del abogado. ¿Cómo se hace eso? Hay un poder para el empleador, hay un poder para el trabajador, nuevamente se lo imprime, se lo llena obviamente con los datos y con ese poder y 2 fotocopias del DNI va el trabajador o el empleador a la mesa de entradas. Sigo diciendo, es como la época de la carreta, va el empleador o el trabajador a la mesa de entradas del tribunal, presenta el DNI, ahí le van a tomar la firma. Un formulario queda en poder del tribunal y el otro formulario se lo dan al trabajador o al empleador como para que se lo den al abogado. Bueno, ya tenemos los formularios. ¿Cómo se inicia la demanda? Bueno, la demanda evidentemente tiene que tener todas las características de lo que la ley orgánica nos dice. Bien detallado, nombre del actor, nombre del demandado, el objeto, etcétera, etcétera, que no viene al caso. Entonces, ¿qué vamos a tener para iniciar la demanda? Vamos a tener el formulario de inicio de demanda, 1 o 2 o 3 de acuerdo a los demandados que haya. Vamos a tener, si hubiera, el formulario del poder. Evidentemente, como toda demanda, deberá tener hoy la fotocopia del DNI del trabajador en anverso y reverso. Tendrá que tener también la fotocopia de la credencial del abogado y evidentemente toda la prueba documental que ustedes intenten valer. ¿Qué quiere decir? Ni que hablar que estará el intercambio telegráfico, pero en este caso puede haber notas manuscritas cuando el trabajo es completamente sin registrar, puede haber alguna nota manuscrita de la empleadora haciéndole algún tipo de... Puede haber, que hay muchas veces, que esto es muy típico, cuando el trabajo de la personal de casas particulares se ocupa de llevar a los chicos al colegio, nunca va a faltar una autorización que la madre le dio a la trabajadora para que vaya al colegio y pueda retirar a los chicos. Así que eso es infaltable. Bueno, tenemos toda la documentación que yo les dije, se la escanea en un solo PDF, y como les dije, se manda por mail a la mesa de entradas del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, por una respuesta automática, les va, dentro de las 24 horas, les va a decir que recibieron el mail y que eso va a pasar
al Tribunal de Trabajo. Entonces reenvía el mail, no sé, nosotros no estábamos ya cuando después de la pandemia, así que no sé, en un procedimiento interno se deriva por mail de la mesa por qué sistema se deriva al Tribunal de Trabajo. Como les dije antes, el tribunal imprimirá todas y cada una de las hojas, forma el legajo y pasará a revisión para ver si se cumplen todos y cada uno de los requisitos que la ley exige para que sea competente el tribunal. No sé si quieres seguir vos con el tema del artículo 54, cómo se notifica. Sí. Una vez que el tribunal verificó que se hayan cumplido todos los requisitos de la demanda, va a correr traslado de esa demanda. Se puede notificar al demandado por telegrama o por cédula del Ministerio de Trabajo, no cédula judicial. Hasta hace un tiempo era únicamente por telegrama, hoy lo están haciendo por cédula a través de los oficiales notificadores del Ministerio de Trabajo al domicilio real del demandado. Y en esa providencia que se corre traslado de la demanda, se fija una audiencia establecida por el artículo 54 de la ley. En esa audiencia se establece como primer objetivo la conciliación. Y en caso de fracasar y de no ser posible la conciliación, la parte demandada tiene que contestar demanda en ese acto. Esto puede verse como una antigüedad, como el viejo artículo 68 de la Ley de Procedimiento Laboral, pero bueno, es lo que la Ley 26844 mantuvo. Más moderno hubiera sido darle un plazo al demandado para que la conteste, pero a la vez creo que se eligió este modo para preservar la posibilidad de conciliación. El hecho de que las personas físicas se junten, sea en forma presencial como antes o en forma virtual como ahora, facilita muchísimo la conciliación y es el objetivo que se ve a lo largo de todo el proceso, la conciliación de estos temas. Esta facultad de que el tribunal pueda fijar audiencias de conciliación en cualquier etapa del proceso o de instar la conciliación, así no sea una audiencia específica para eso, sino en las audiencias testimoniales o en las de absolución de posiciones, la ley le manda al tribunal que intente la conciliación en cualquier etapa del proceso. Entonces, lo primero que se intenta es la conciliación y en caso de fracasar, se contesta demanda en ese mismo acto. Cuando la audiencia es virtual, ese mismo acto significa que la parte demandada tiene que enviar por mail al tribunal la contestación, el archivo PDF con la contestación y el archivo PDF con la documental que acompaña. El tribunal le tiene por contestada la demanda y luego pasa a abrir a prueba el expediente. Pueden oponerse excepciones, de las cuales se dan traslado por 3 días, y también se le corre traslado si el demandado acompaña documental para que el actor reconozca o desconozca. Bueno, un tema que es, como dijo la doctora, las audiencias son virtuales. Ustedes tienen que, vamos a suponer ahora que hay muchas reglas, muchas normas que no están en la ley. Y eso lo hemos puesto también, por eso es interesante. Hay muchas normas o reglas que las fueron creando, en este caso la actual directora del tribunal, que son reglas que se pueden cambiar. Vamos a suponer, ahora vamos a ser buenos, vamos a suponer que las partes tuvieron buena voluntad y llegaron a un acuerdo. ¿Cómo es el sistema? Como la doctora dijo, es virtual. En este acto, la funcionaria actuante, en un plazo de 15-20 minutos, labra el acta la envía por mail a cada una de las partes la tienen que imprimir, por lo general, no sé, cada uno tiene su estilo, mi estilo es hacer que venga la trabajadora a mi estudio y estamos los dos juntos, pero puede estar cada uno en lo mismo que en el caso del empleador. Eso se firma y se manda por mail nuevamente firmado al tribunal. Ahora acá hay 2 detalles más que exige el tribunal, que uno mucho no está de acuerdo, pero donde manda capitán no manda marinero. Lo primero que exige hoy el tribunal es que el trabajador vaya al correo y mande un telegrama al tribunal diciendo que presta conformidad al acuerdo.
Que eso se podría solucionar también, yo lo digo porque yo estoy a 3 cuadras del tribunal, yo le puedo decir, si lo mando con un escrito al tribunal y lo presenta, no, tiene que ser por telegrama. Entonces mi clienta va enfrente del tribunal, manda el telegrama que se los cruzan. Pero bueno, es lo que hay. Una vez que están cumplidos esos, y obviamente como uno no pensaba conciliar, lo que le tiene que mandar también por mail al funcionario son los datos de las cuentas de la trabajadora, porque como ustedes bien saben, eso sí funciona igual que la justicia ordinaria. Las sumas de dinero se deben pagar únicamente en una cuenta perteneciente a la trabajadora. Una vez que está todo eso, se manda a homologar, entre 5 y 10 días se homologa y se da cumplimiento. Bueno, como dijo la doctora, y vamos a ir haciendo un salpicré, porque ya nos quedan creo que 5 minutos o 10, el expediente se abre a prueba. Tenemos todas las pruebas que uno pueda considerar que se dan en el fuero del trabajo común, salvo una, que muchos abogados, colegas nuestros, no lo saben e insisten con eso. La doctora bien dijo que una de las características típicas del contrato de casas particulares es que no hay un fin de lucro para el empleador. Por lo tanto, al no haber un fin de lucro para el empleador, ¿qué prueba no va? La pericial contable. Y muchos colegas lo primero que ponen, pericial contable. No va. Evidentemente tenemos, como dijimos antes, todas las pruebas documentales que a ustedes se les puedan ocurrir. Tenemos la prueba caligráfica, si hubiera alguna, la prueba informativa. Muchas veces la prueba informativa es muy importante. En este caso, como hay muchos trabajadores que por ahí son extranjeros, para la parte demandada, si quisiera probar que no estaba en el país, evidentemente puede haber un oficio de migraciones, un oficio, un colegio, como lo hemos dicho antes. Esa es cuanto a la prueba informativa. Evidentemente la prueba fundamental dentro de la parte de procedimiento, cuando la relación laboral es totalmente sin registrar, es la prueba testimonial. Acá voy a hacer una salvedad y después le voy a hacer que la doctora les cuente un poquitito otras cosas. El tema sería la valoración de la prueba. ¿Por qué con el doctor Yacín, con el doctor Campos, todos los que estamos en el tema, con la doctora Rueda, insistimos que sea administrativo o sea judicial, tiene que haber un tribunal especial? Porque la valoración de la prueba que tiene que hacer la persona que toma ese tema tiene que ser más laxa, tiene que ser más light. ¿Por qué? Un mozo que trabaja en un restaurante en negro o sin registrar, tiene como testigos compañeros de trabajo, tiene como testigos clientes, tiene como testigos muchas personas. Ahora, una trabajadora de casas particulares, ¿quién es la persona que está arriba para ver que trabajaba? Nadie. Salvo las casas, me imagino, no voy a hacer el chivo, salvo la casa de Mirta Legrano, que deben tener 3 o 4 trabajadoras de casas particulares donde pueden haber que se salgan de testigos una a otra. Igual no creo que Mirta Legrand tenga personal sin registrar, así que para que quede claro. Entonces, el criterio sería más laxo. Entonces, ¿cuál es la prueba? ¿Qué es lo que tomamos con la doctora? Supónganse una persona que tomaba todos los días el colectivo en Quilmes a las 7 de la mañana, iba al mismo lado con la trabajadora, se bajaban en el mismo lado y la veían entrar al edificio todos los días. Bueno, eso en servicio doméstico, en casas particulares, es prueba que no sería para un mozo, que no sería para un empleado de la construcción. Un diariero tampoco sería. Esas son las particularidades de la prueba. Lo demás está todo lo mismo. No sé si querés hablar del Tribunal Administrativo que no puede hacer. Sí. Una vez que se han receptado todas las pruebas, el tribunal decide, las partes piden el dictado de resolución final. Previo al dictado de la resolución final, las partes pueden presentar alegato o no. No está previsto en la ley, es algo que se discute si se puede presentar, si no se puede presentar. Incluso entre los autores tenemos posiciones diferentes. Hoy en día el tribunal acepta la presentación de alegatos, sea de una o de las dos partes, y los tiene presentes. En otra etapa,
los alegatos. Yo los hacía sacar. Yo consideraba que en la medida que no está previsto, si una parte alega y otra parte no, es desigualdad ante la ley. Bueno, el doctor considera todo lo contrario y el doctor me presentaba alegatos. Yo soy del team del doctor Campos. Perdón, interrumpo porque es una reunión de amigos. ¿Cuál era mi principio? ¿Por qué lo hacía yo? No para pelearlos, porque los aprecio. Pero todo lo que no está prohibido está permitido, es un principio legal. El hecho que yo parte empleadora, presente un alegato, no le estoy coartando la posibilidad a la contraparte. Si el abogado lo ejerce o no lo ejerce, si la contraparte lo ejerce o no lo ejerce, es una cuestión de ellos. Es decir, yo no estoy obligado, es más, ni en la justicia misma, en la justicia nacional está obligado a alegar. Entonces, justamente con ese principio, todo lo que no está prohibido está permitido, y bueno, y así hasta me llegué a casar y todo. Yo digo, más allá de permitido o no permitido, ¿lo leían o no lo leían? Cuando a mí me presentaban, no porque yo lo... No, pero la persona por eso está diciendo la doctora, depende quién estaba. Cuando yo era el secretario del tribunal, yo lo hacía desglosar, o sea que evidentemente no lo leía, lo rompía y lo tiraba. Yo he hecho un pequeño encuesta con jueces amigos y algunos lo leen, otros no lo leen. Sí, en el tribunal se leía. Y el alegato es una pieza procesal importante que requiere mucho trabajo, porque manejo todo el expediente. Entonces digo, si yo hago todo este trabajo, lo van a leer, lo hago, si no lo van a leer. Y muchos jueces algunos dicen, sí, yo lo leo porque me orienta con la prueba, y otros dicen, no, yo no lo leo, yo voy derecho a la prueba. O sea, ¿qué va a decir el propio abogado sobre su prueba? Que está bárbara. Y de la otra prueba no probó nada. Con resolución Entonces, final de algunos apelación jueces abrevian el tema y van derecho a la prueba, ¿no? Por eso. Bueno, cuando el expediente pasa para el... Perdón. No, cuando, no sé si está previsto, ¿cuándo lo pasan al século? Eso lo vamos a ver. Si no, no teníamos tiempo a todos, sí. Bueno, cuando el expediente pasa a resolución final, sale la resolución final. Es la equivalencia de la sentencia. Claro, es la equivalencia de la sentencia, pero al ser un tribunal administrativo, dicta resoluciones. Tiene un par de limitaciones con respecto a las sentencias que dictan los tribunales, que son, al ser un tribunal administrativo no puede declarar la inconstitucionalidad de las normas por diversos dictámenes de la Procuración General del Tesoro, que ha dictaminado que los órganos administrativos no pueden como ir en contra del propio Estado, entonces no declara la inconstitucionalidad de ninguna norma. Otra de las limitaciones es que tampoco no tiene poder de policía como para hacer comparecer a los testigos por fuerza pública. No, al ser el mismo fundamento, digamos, es un tribunal administrativo y entonces no tiene esa potestad de hacer comparecer a los testigos por fuerza pública. Y la tercera limitación que tiene como tribunal administrativo, que ya es para la parte de ejecución, digamos, no puede dictar medidas precautorias, no decreta embargos ni visiones. Vamos a volver a pedir. Por pedido del doctor Nikolnikov, nos detenemos en la resolución final. No sé si después tenemos 10 minutos más, seguimos, pero vamos a volver para atrás. Antes de iniciar demanda, quisimos hacer rápido, por iniciativa acá del doctor Yacine, cuando era director nacional del Ministerio, él sacó la resolución 261 del año 17. ¿En qué estamos? Para cualquier juicio dentro del ámbito del fuero laboral, dentro del ámbito de la ley de contrato de trabajo, es obligatorio hacer la conciliación laboral por ante el SECLO. Acá tenemos distinguidos conciliadores laborales, por los cuales es obligatorio. Ellos, si no se llega a ningún acuerdo, con la firma de ellos, como yo siempre digo, es la llave dentro de la justicia ordinaria para poder iniciar juicio. En este caso, para el Tribunal Doméstico, Tribunal de Casas Particulares, no estaba previsto y, como bien dije, por iniciativa del doctor Yacine, se dictó esa resolución, por lo cual el abogado de la parte trabajadora tiene la facultad de iniciar un SECLO, un intento de conciliación.
y la parte demandada, a diferencia del resto, no tiene ninguna obligación de comparecer. En este caso, por la experiencia como abogado y por la experiencia que estábamos dentro del tribunal, yo les aconsejo que inicien, aunque sea no obligatorio, que inicien, porque por lo general en un 40, un 50% de los casos se llega, gracias a la colaboración de los distinguidos conciliadores, se llega a un acuerdo. Y bueno, evidentemente el tiempo que la trabajadora no tiene que esperar en la resolución del juicio es favorable. Así que bueno, tenemos la resolución. ¿Qué hacemos con la resolución, doctora? ¿Se cumple o se apela? Si las partes no están de acuerdo con el contenido de la resolución final, tienen 6 días para apelarla. La apelación, el escrito de apelación se presenta en el propio tribunal. El tribunal lo que hace es remitirlo a la Cámara de Apelaciones del Trabajo, que sortea un juzgado de primera instancia. Que no se olviden de expresar agravio, porque si no... No, pero ahí vamos. Por supuesto, cuando se apela en el mismo escrito hay que expresar los agravios. De la sentencia no hay otro plazo que no sea esos 6 días. El tribunal eleva el expediente a la Cámara, pero para que sortee juzgado de primera instancia. O sea, la alzada del tribunal son los juzgados de primera instancia. Una vez que el juzgado de primera instancia decide la cuestión, resuelve, vuelve al Tribunal de Trabajo de Casas Particulares. Allí se practica la liquidación, o se le ordena o pide a las partes que la practiquen, y se intima el cumplimiento de la resolución. Y frente al incumplimiento de la resolución final, la parte de la ejecución también tramita en primera instancia, como decíamos antes, por esta carencia de facultades del tribunal. Entonces, ante un pedido de embargo o de ejecución, el tribunal remite nuevamente las actuaciones a la Cámara, que las van a derivar a ese juzgado, si hubo apelación, a ese juzgado que previno, y ahí se va a seguir la ejecución. Me olvidé antes de decir en la parte de la apelación que el traslado de la apelación se sustancia en primera instancia directamente, y previamente a la resolución el juzgado de primera instancia también tiene que llamar a una audiencia de conciliación. Bueno, esperamos haber sido útiles. Es muy resumidito. Sí. Pregunta. Sabemos que en la justicia nacional no todo es apelable, porque tiene que superar cierta cantidad para poder ser apelable. Un mínimo. En el tribunal doméstico, en el tribunal de casas particulares, ¿ocurre lo mismo? No, nosotros... No está establecido. No está establecido. No hay un ¿Cuál sea el mínimo. monto? ¿Cuál sea el monto de la demanda? Una cosa que quería destacar, que está presente Nancy Romero, que también es coautora del libro, que llegó sigilosamente. Bueno, simplemente, primero expresarles que fue un placer compartir con los colegas. Con los colegas, sí. Daniel, tenías una pregunta. Cuando llega a la instancia del SECLO, ¿quién revisa el acuerdo y quién lo homologa? Bueno, ahora hubo un cambio, pero en principio en el SECLO ahora es una dirección, por eso esto va cambiando constantemente. Ahora el tribunal es una dirección especial, o sea, por lo tanto, por lo que yo tengo entendido, los conciliadores, ustedes me dirán, creo que va directamente al tribunal. Antes iba al SECLO, el SECLO lo remitía al tribunal, la directora o presidenta del tribunal lo homologaba y se lo remitía de vuelta a los conciliadores. Hoy tengo entendido que al ser una dirección nacional, creo que los conciliadores lo mandan directamente a la presidenta del tribunal, que es directora del Ministerio de Trabajo, y a partir de ahí se homologa y bueno, se notifica. Es decir, se tramita la instancia de conciliación ante los mismos conciliadores laborales, pero no homologa al director del SECLO, sino que los temas de casas particulares los homologa la presidenta del tribunal. ¿Quién observa el acuerdo? ¿El SECLO? El mismo tribunal, la misma tribunal. presidenta del tribunal. Bueno, les agradezco a todos, fue un placer compartir con estos autores, con la doctora Romero, este libro. Gracias a la universidad por permitirnos, Con todos ustedes. y a ustedes por habernos aguantado. Un aplauso.